Estamos dando una bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran presentes. Vamos a estudiar en este día la Santa Palabra de Dios y le damos bienvenida a muchas personas que están con nosotros y vamos a tener una palabra de oración antes de dar inicio a nuestro tema de este maravilloso día. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor por ese privilegio que nos concedes en este día santo, estudiar tu santa palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que lo que estudiemos seas tú el que lo estés dirigiendo, Señor, y sea una bendición para todos los presentes, todos los oyentes, y que puedan entender los mensajes que Dios está dando a través de su santa palabra. Gracias por ese privilegio. En el santo nombre de Jesús te hacemos estas peticiones. Amén. Una lectura bíblica tenemos allí en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículo 10. San Lucas 9, 10. Dice: por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Fueron palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión y enseñando a las personas para que lo que necesitaron debían de pedirse. Él está dispuesto para concedérnoslo, pero Él espera que nosotros le pidamos. Aquí también tenemos un pensamiento que dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser con una persona que vaya a pedirle ayuda para Dios, orar por él, ¿sí? De hecho, quien ama al prójimo está cumpliendo la ley de Dios. Nos dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ese es el plan de Dios. Fue el plan de Dios. Cuando Él anduvo aquí en esta tierra, Él buscó 12 personas, 12 discípulos para que trabajaran con Él. Él los preparó y luego los mandó de dos en dos para llevar el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego Él también se reunieron otros 70. También Dios los mandó con un mensaje para que fueran a predicar a diferentes partes de la tierra. Luego hubieron otras personas más, 120. Los 120 fueron enviados también, igual que los primeros 12, los 70 y los 120, para llevar el mensaje. Hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está preparada y preparando para llevar el mensaje a muchas personas. Nuestras iglesias todas están preparadas para llevar ese mensaje. Dice esta lectura que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y la misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su luz admirable. Han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestarán con el tiempo. Mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. Eso nos dice la escritora en Hechos de los Apóstoles en la página 9.
A medida que reconocemos que el enemigo está tratando de batir nuestra fortaleza espiritual para que pueda vencernos y evitar que seamos completamente efectivos en el servicio de Dios, debemos pedir al Señor en oración que busque en nosotros, en nuestros corazones, algo que perturbe, que no permita que nosotros podamos llevar ese evangelio. El enemigo es Satanás es el peor enemigo del Hijo de Dios. Y él trata por todos los medios para que el evangelio no se propague, para que muchas almas sean salvos. Él lo está deteniendo y él trata por todos los medios impulsar y desvirtuar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no es exhaustivo en sus alcances, las siguientes páginas contienen una lista de infracciones espirituales comunes que impiden que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo alentamos a que lea esta lista en oración. Hay muchas partes que tenemos que meditar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados que no permiten que el evangelio tenga éxito cuando se predica? Tenemos aquí, se nos dice, el honor de su trono está en juego para el cumplimiento de su palabra. Pero hay algo, el incumplimiento. Ese es un problema, incumplimiento. Dios nos manda, pero nosotros muchas veces no estamos cumpliendo con ese mandato divino. Ese es un error, un prejuicio para que la obra de Dios no avance, el incumplimiento. Dice que incumplimientos comunes que detienen el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos insta, nos ayuda, nos prepara, nos da las palabras para compartirlo. Pero si tenemos algo que nos perturba, el enemigo lo ha puesto en nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo no hace esa obra en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay algo que perturba, que estorba, que el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. También pecado no confesado. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, confesar nuestros pecados a Dios. Él en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos confesar nuestros pecados, hacer un análisis en nuestras vidas si hay algo que perturbe, que nos detenga para hacer la obra de Dios. Debemos pedir a Dios en oración. Hay unas promesas importantes en la palabra de Dios, la que acabamos de mencionar en 1 de Juan 1:9, que dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay algo más en el libro de 1 de Corintios, vamos a leerlo, 1 de Corintios, el capítulo 15 y versículo 57, nos dice, 1 de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Ya se me perdió. Primera de Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo.
Gracias por ese privilegio. Pero nosotros debemos pedirle a Él su ayuda. Otro problema, ídolos. Y no vamos a hablar de ídolos que están en las paredes o algo. No. Hay algo que nosotros lo podemos hacer como un ídolo. En este caso dice, me refiero a cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros despertamos de haber tenido una agradable noche, ¿qué cosa es lo primero que tenemos en primer lugar en mente? Nos despertamos, nos vamos a comunicar con Dios o vamos a la televisión para aprender y según vamos a escuchar las noticias. Si vamos a prender la televisión para escuchar las noticias, quiere decir que ese es lo primero que tenemos en nuestra mente. Ahí estamos poniendo en primer lugar una televisión en lugar de poner en primer lugar a nuestro Dios. Antes de verdad de hacer cualquier cosa, nosotros debemos ponernos de rodillas y en primer lugar agradecer a Dios por esa noche que disfrutamos, ese cuidado que Dios nos brindó, esa noche que disfrutamos tranquilos bajo la protección divina y no ir a cosas que quizás puedan beneficiar en algo, pero en primer lugar el que nos beneficia en todo es nuestro Señor Jesucristo. También puede ser un deporte, ¿verdad? Un deporte que en lugar de pasar un tiempo estudiando, relacionarnos con Dios a través del estudio de su palabra, nosotros vamos a un deporte, ¿verdad? O también hay otras cosas que nos alejan de Dios, que nos toma el tiempo que debemos nosotros dedicarlo al estudio de la palabra de Dios, a orar, y lo dedicamos a juegos, a esos deportes. Hay muchas cosas que nos distraen y nos hace perder el tiempo, nos hace perder esa relación que debíamos tener con nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que a menudo consumirán, esos ídolos a menudo consumirán nuestro tiempo, nuestras actividades saludables. Necesitamos familiarizar en tareas ministeriales. También personas que predican el evangelio, que tienen un ministerio, el pastor, por ejemplo, también tiene un problema. Si él se dedica nada más a ir, porque ya se preparó para ir a predicar y todo, ¿verdad? Pero se olvida de que quién es el dueño de esa obra, que es nuestro Señor Cristo, que es el que lo manda. Antes, él debe ponerse en las manos de Dios para ir a llevar el mensaje. No porque ya se preparó, ya sabe todo, él sin ponerse en la mano de Dios va a llevar a ese mensaje. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no lo está dirigiendo. Aparentemente podemos decir que estamos haciendo la obra de Dios, pero en todo debemos poner en primer lugar es a nuestro Señor Jesucristo. Así que mayormente en este tiempo en el cual estamos viviendo, hay tantos problemas, tantas enfermedades en la cual nosotros necesitamos ponernos en las manos de Dios, las manos de Dios. Hay muchos motivos por los cuales debemos orar. Hoy al menos tenemos esos problemas del COVID-19, una enfermedad, un mal, una epidemia que está azotando el mundo, y todavía no se ha encontrado realmente cómo detenerlo. Solamente Dios es el que puede hacer eso. Y hoy vamos a orar. Vamos a orar por juntos,
como iglesia adventista del séptimo día, vamos a pedirle a Dios por esas personas que están pasando por esos grandes problemas, esas enfermedades, y vamos a pedirle a Dios que Dios les dé la salud, les dé la paciencia. También vamos a orar por los miembros de la iglesia de Kenia, allá en esa parte de esos lugares están siendo perseguidos, no se los deja llevar el evangelio y están siendo encarcelados por llevar el evangelio. Y vamos a orar por ellos también, por Burundi, de la India, ¿verdad? También, y en todo el mundo que están muchos lugares pasando por problemas. Vamos a pedir la ayuda de Dios para que intervenga y su obra continúe y pronto pueda ser terminada. También vamos a orar por el énfasis continuo en las nuevas formas del evangelismo para llegar a la gente a través de internet. Ahora está la forma más fácil, ¿verdad?, para llevar el evangelio a través del internet. Puede verse, estudiarse, escucharse, ¿verdad? Y Dios está usando medios por la cual el evangelio pueda ser llevado a muchas personas. También vamos a orar para que sepamos compartir de forma práctica los mensajes de los tres ángeles. ¿Cuáles son esos mensajes de los tres ángeles? Se encuentra en el libro de Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahí tenemos esos mensajes que son los últimos mensajes que la iglesia adventista dará al mundo en estos últimos días. Y vamos a leerlo realmente como nos dice en el libro de Apocalipsis 14, 6 al 12. Dice 14, 6 al 12. Dice, entonces vi un ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y un segundo ángel, segundo mensaje, dice, lo siguió diciendo a gran voz, ha caído a Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel, el tercer mensaje, un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esos son los mensajes que se están y se deben impartirse a este mundo que está pereciendo. Porque hay un pueblo que dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese pueblo, esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, es la que debe y está llevando este último mensaje de esperanza a todo el mundo. Esperamos que nuestra iglesia adventista del séptimo día, con toda su feligresía, con todo, podamos compartir ese maravilloso mensaje y cumplir con esa obra que Dios nos ha encomendado. Esperamos que también todas personas, amigos, médicos, enfermeras, todos los que están trabajando, que ellos puedan tener esa paciencia, tener la confianza que Dios los está dirigiendo y ellos puedan muy pronto terminar esa obra que están realizando. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias porque nos das ese privilegio de compartir tu santa palabra. Que estos mensajes puedan llegar a diferentes partes del mundo, diferentes personas, y puedan recibirlo con amor, Señor, y aceptar las enseñanzas maravillosas que tú tienes a través de tu santa palabra.
Bendice tu iglesia adventista del séptimo día y bendice todas las iglesias que llevan un mensaje de esperanza a la gente. Tú lo puedas bendecir y puedas ser bendecida todas esas almas que reciben tu santa palabra. Gracias por ese privilegio que nos concedes. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.